Hola a todas, a todos, a todes. ¿Cómo están? Estamos ya iniciando este cuarto capítulo del ciclo Gambeta Popular junto a distintos compañeras, compañeros, compañeras ciertas de nuestra América. Hoy día particularmente nos reúne una temática la cual consideramos con mucha importancia, con muchas ganas también de aprender hoy día particularmente. En la cual vamos a ir abordando, acercándonos también a conocer un poquito lo que es el fútbol latinoamericano, ¿cierto? Desde los lentes de las masculinidades y las diversidades. Les invitamos a que estén conectados, a que empiecen a compartir este enlace, que comience a llegar a todas partes, tiremos pases largos por todos los lugares para que llegue a todos los rincones que podamos. Y nada, pues estamos conectándonos como siempre en modo cadena, ¿cierto? Junto a la Pelota Rebelde de Bogotá, a Fútbol Rebelde Ecuador también, desde Ediciones al Quinto Bote en Chile, Matecito Amargo también en Chile, y también la Pelota No Se Mancha de Ecuador. Con todos nuestros compañeros estamos ahí haciendo el aguante en este cuarto capítulo. No vengo solo, venimos también acompañados con otro compañero, ¿cierto? En este caso de Colombia, miembro también y participante de la Pelota Rebelde de Bogotá, nuestro amigo Andrés Garay. ¿Cómo está ahí, Andrés? Hola, buenas noches para todas y para todos. Muchísimas gracias, Patico, por la invitación. Bien, pues saludarlos desde acá, desde Colombia, a todos, recibiendo el pase y extendiendo estos pases hacia distintas partes de Latinoamérica, de nuestra bella América. Esa, buenísimo, buenísimo. Ahí armando jugadas, ¿cierto? Triangulando la pelotita para que sigamos ahí acercándonos a ese arco ese arco de dignidad, por decir. Y no estamos solos tampoco nosotros dos, ¿cierto? Venimos con un equipo titular. Tenemos a dos compañeros, ¿cierto? Aquí presentes, que van a estar también presencialmente con nosotros, presencial en la virtualidad, ¿cierto? Y otro también, el cual vamos a ir mostrando algunos videitos que tuvimos previamente para que también esté presente. Saludo de una a un amigo que conocimos hace un poquito en unos talleres que hicimos, dando un pase largo. La voy a tirar bien fuerte, que salga al estadio, que cruce la cordillera de los Andes, ¿cierto? Para que llegue a Uruguay, al Atlántico. ¿Cómo estáis, Diego? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias, saludos para todos y estamos acá, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a ver qué sale. Gracias, me permite. Buenísimo. Tomo la pelota de nuevo, ¿cierto? Y doy el pase también a otro compañero con quien ya nos hemos tejido en algunas instancias, de un colectivo también, al cual admiramos mucho en lo que hace y creemos que es muy necesaria su pega también. Así que pase cortito, más cerquita, ¿cierto? Al compañero Hernán. ¿Cómo está, Hernán? Hola, hola, ¿cómo estáis? Muy contento de reencontrarnos. Bueno, que nunca nos hemos dejado de encontrar, siempre ha habido como un nexo, tanto en las redes, en estos grupos en los cuales vamos compartiendo lo que hacemos. Pero muy feliz de estar con Diego, con Andrés, Arturo, así que nada, listo para jugar para este lindo partido. Esa, buenísimo. Buenísimo. Nada, pues contarles que, como ya saben, ya hemos transitado por algunos capítulos previos, ¿cierto? Este es el cuarto. Estuvimos analizando el fútbol popular desde lo conceptual, para entenderlo, entendiendo que tiene distintas manifestaciones también. Y ha sido súper enriquecedor ese proceso. Pasamos por las experiencias concretas también de este fútbol popular en Latinoamérica, con compañeras y compañeros de Argentina, de Chile, de distintos lugares, de Colombia, Ecuador. Bolivia también en la semana pasada con el fútbol femenino, donde las compañeras tomaron la pelota, ¿cierto? Y ellas fueron las que articularon la jugada. Y bien, hoy día nos toca a nosotros también cómo poder abordar la temática masculinidades y diversidades. Y paso de una a dar el primer pase, ¿cierto? No sé si lo querés dar tú, Andrés, el primer pase a los chiquillos para conocerles, no sé. Vale, sí, Hernán, Diego, cuéntenos un poco de su trayectoria, sus experiencias de vida desde el fútbol popular y las diversidades sexuales o disidencias que conocemos en cuanto a orientaciones e identidades de género diversas. Sería muy importante para nosotros conocerles, que las personas que nos están acompañando la noche de hoy también les conozcan, sepamos un poco más de ustedes. Gracias. Un pase al sur del continente. ¿Empiezo o empieza Diego? Aquí no me perdí. Bueno, empezamos.
pero es algo. No, Diego, dale nomás, hermano. Dale, Diego. Bueno, me presento, bueno, soy licenciado en Psicología, actualmente estoy haciendo la maestría en Psicología Social y mi temática sobre fútbol y homosexualidad. Mi trayectoria fue que mi trabajo final de grado se trató sobre la perspectiva que tienen los jugadores de primera división del fútbol uruguayo acerca de la exclusión de jugadores abiertamente homosexuales y es mi actual también trabajo de maestría. En un momento quise hacer como esta investigación más etnográfica, estuve un año participando con Uruguay Celeste, que es un equipo de la diversidad sexual de fútbol, lo único que mi cuerpo no dio para seguir todas las prácticas, para seguir toda la participación, y entonces decidí a volver a las entrevistas, también por forma de sobrevivir al fútbol directamente, porque no podía con tanto entrenamiento. Y actualmente estoy todavía con esta investigación de saber cuál es la visión que tienen los jugadores de acá, del fútbol uruguayo, acerca de la inclusión de personas que sean varones gays o homosexuales o bisexuales abiertamente, que puedan expresar abiertamente su orientación sexual y ver cómo sería la perspectiva desde los jugadores, cómo reaccionaría la hinchada, cómo reaccionaría la demás gente, el público en general y cómo entre ellos serían esa dinámica. Y estoy en eso por ahora. Súper. Oye, me está acompañando mi gatito también. Que no quiere perderse la cámara. Oye, ya, pues, soy parte del colectivo Pelota al Piso, que es un colectivo que busca problematizar quizá esta misma construcción de esta masculinidad tradicional, de esta masculinidad que está muchas veces ligada o que tiene como una brújula, la competencia, y esa competencia que va generando justamente muchas veces termina gatillando en relaciones donde la violencia aparece como bandera, ¿no? Donde aparece no tan solo una violencia hacia el otro, hacia la otra, hacia el otro, sino que también hacia nosotros mismos. ¿Ya? El mismo fútbol pensamos también que es este grupo de varones, esta homosociabilidad va construyendo justamente estas identidades y pensamos que ahí pueden haber algunas claves de cambio también. ¿Ya? No creemos en la destrucción del fútbol como tal, sino que creemos que se puede modificar, que se puede transformar y que podemos dialogar sobre la construcción de nuestras masculinidades desde ahí, desde esa cancha. ¿Ya? El colectivo Pelota al Piso es un colectivo como que mezcla la masculinidad de la sociedad y el fútbol, y de ahí buscamos como generar como este diálogo en clave pedagógica, ya, porque buscamos también que no es necesario tan solo diagnosticar o visibilizar la violencia en el fútbol, sino que también es súper importante modificarla, transformarla, y de ahí viene como un espíritu que tiene que ver con esta disrupción. Soy Hernán Silva, como dije antes, y además soy trabajador social y educador popular. ¿Ya? Así que estoy representando hoy día en nuestro espacio y le mando un saludito también al Claudio Duarte, al Johnny Lagos y al Panchito Farías, que deben de estar viendo el programa desde sus casas. Así que nada, eso. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Hernán. Bien, ya entrándonos más en la cancha, vamos a tocar un poco más el balón, vamos a tocar la pelota más cerca. Según sus experiencias, cuéntenos qué hablamos cuando hablamos de masculinidades y cuando hablamos de diversidades sexuales en el fútbol. Si quieres, empiezas ahora tú, Hernán. Ya, pues, súper. Cuando hablamos de masculinidades, yo pienso que justamente cuando lo pensamos en plural, es porque estamos viendo o estamos conversando en relación a cómo desde nuestras diferentes corporalidades, que muchas veces están construidas sobre todo por nuestro desarrollo biográfico, o sea, por nuestra experiencia, es cómo hemos ido asumiendo ciertos roles y ciertos mandatos, ¿no? Y cómo también en esos roles y en esos mandatos han ido perfeccionándose, materializándose en diferentes campos de entrenamiento de masculinidades, ¿ya? De este diferentes tipos de vivir esta masculinidad. Estos campos de entrenamiento casi siempre son formados por varones, que es lo que se va conociendo como la homosociabilidad, y ahí donde aparece el fútbol como una fuente de reunión, una fuente también de esparcimiento, de compartir y de conocer a otros varones, pero también una fuente donde muchas veces se van fortaleciendo y replicando estos mandatos. Estos mandatos que vienen justamente de diferentes dispositivos que construyen o que van edificando un tipo de masculinidad, ¿ya? Entonces, entender como la masculinidad como una forma de construcción de identidades generizadas, pero
esa masculinidad es, yo creo, cómo lo vamos viviendo. Y eso también nos entrega como una pista súper importante, porque en el cómo lo vamos viviendo podemos encontrar algunas luces o algunas prácticas de resistencia o fisuras también en este sistema patriarcal. Y una de estas fisuras pues la podemos encontrar también en la cancha. En relación específicamente, cuando tú me comentas en qué se relaciona como esta masculinidad con el fútbol, yo creo que tanto en el barrio había como que diferenciar ese fútbol de barrio, ese fútbol con el cual nos criamos, al menos en Chile, pasa mucho en el tema del barrio, en la población, donde sobre todo se reúne una manera de salir de nuestras casas, que casi siempre son casas chicas, ¿ya? Y salir a reunirnos con otros, con otras, y donde yo decía anteriormente se van como fortaleciendo como estos mandatos, ¿ya? Pero también cuando hablamos de este fútbol más empresarial, este fútbol también donde muchos cabros esperan llegar como una manera como una manera de ascenso social, es donde vamos encontrando estos estereotipos se van replicando como con mucha más fuerza, ¿ya? Porque además se va mezclando este modelo, este estereotipo, este dispositivo de masculinidad con otro tipo de dispositivos que son como los sociales, lo económico, donde se mezcla el fútbol, patriarcado y capitalismo, y en esa juguera terminamos visibilizando o se termina produciendo una de las peores caritas de nuestro fútbol, que muchas veces tiene que ver con esta competencia, como decía anteriormente, que se termina materializando en prácticas de violencia y en ciertos límites, y ahí lo mezclo con la disidencia, en ciertas fronteras que nos impone justamente la homosexualidad, por ejemplo. La masculinidad de por sí se construye en la negación. Ya no podemos decir que masculinidad es esto. Casi siempre la masculinidad es no ser algo. Y el no ser algo es no ser mujer, el no ser niño y el no ser homosexual. Entonces la disidencia y la homosexualidad se transforma en una frontera que constantemente y a través de la práctica tengo que ir demostrando que estoy dentro, que no sobrepaso esa frontera que es la homosexualidad, y mediante, por supuesto, prácticas de odio, de rechazo o la homofobia que también se conoce. Yo creo que el vínculo específicamente tiene que ver con ese vínculo de no pasar como ese límite. Estoy hablando específicamente del fútbol como tradicional, porque también podemos encontrar otra alternativa o prácticas de resistencia que parece que va más adelante, eso también, así que no me voy a adelantar. Eso, por mi lado. Muchas gracias, Hernán. Bueno, el pase ahora va para Uruguay. Diego, cuéntanos un poco más de tus experiencias en cuanto a el fútbol popular y las nuevas masculinidades y las diversidades sexuales. Bien, a ver, todo lo que dijo Hernán, 100% de acuerdo, ahí como bastante, más o menos lo que pensaba lo mismo, está como la masculinidad como la construcción que recae sobre las identificaciones de los varones, masculinidades, es dependiendo también de distintas culturas. Estoy muy de acuerdo con esto de la negación de Badinter, de no ser homosexual, no ser mujer, no ser un niño, pero también pasa que al haber nuevos movimientos sociales, esos límites, esas barreras se van borrando y van generando también una crisis en la masculinidad. Y la masculinidad también va a buscar nuevos atributos para poder buscar cómo identificarse. Y va tomando de la cultura cuáles son los atributos para generar una diferenciación con lo que es ser homosexual o con lo que es ser mujer, con lo que también diferenciarse de ser niño. Y eso va generando también dificultades y nuevas prácticas de violencia. A ver, de la práctica, de lo que es más visible, de lo más, por decir, lo que más se ve de la primera división, no se ve como muchas diversidades también. Diversidad, principalmente como teniendo la idea de diversidad sexual, no es algo que se vea muy seguido, no es algo que se esté presente. Y es algo que hasta en Latinoamérica se sanciona y sigue como estando presente esta sanción ante distintas diversidades. Pueden haber algunas prácticas, o pueden haber como equipos como Uruguay Celeste acá, como hay también un campeonato, un campeonato latinoamericano de diversidad sexual, existen pero no tienen tanta visibilidad. Existen como estas rupturas, pero no son tan visibles, y sigue la imagen generando esa hegemonía, esa masculinidad hegemónica, sigue estando muy presente lo que es esta masculinidad tradicional, ortodoxa, dentro del fútbol. O sea, hay espacios de quiebre, pero no están siendo muy visibles, y al no ser visibles, al no ser comunicados, no están generando como muchos cambios, por lo menos es por ahora lo que se ve. Puede ser que puedan ahí, en otros países más, en Europa, en Estados Unidos Robbie Rogers, en Europa hay otros jugadores que están haciendo esa ruptura, pero más a nivel latinoamericano todavía manda esa cultura
cultura latinoamericana, nuestro machismo latinoamericano es muy particular, y el fútbol es un espacio muy sagrado donde se representan muchas cosas. Hasta en un trabajo más o menos que hice también, es como una religiosidad. Acá en Uruguay por lo menos el fútbol tiene hasta alguna parte más de religiosidad, como, no sé cómo definirlo, como forma una espiritualidad particular en las personas, donde genera sus dioses y sus demonios. Y esos demonios a veces pueden ser mismos varones homosexuales, por lo que están representados la figura de la cultura de aguante del macho y el puto. Es ahí donde empieza a haber esa división. Bueno, por ahí. Gracias. Gracias, Diego. Sí, gracias, chiquillos. El enano ahí va a tocar la pelota también. Sí, algo muy cortito, algo muy cortito. Me recuerdo también estos límites o estas prácticas de frontera para poder justamente permanecer en cierta identidad o en cierto grupo. Me acuerdo la frase de Gary Medel. ¿Te acordáis cuando le preguntaron si se emocionaba cuando entraba a la cancha? Dijo sí, pero no voy a llorar porque no quiero ser un pitbull gay. Y además también hace poquito en el PSG hubo un jugador que no me acuerdo el nombre, no sé si ustedes me pueden ayudar, que no quiso utilizar los colores por el Día de la Visibilidad Homosexual. Entonces ahí tenemos como alguna práctica así en este fútbol tradicional de cómo se refleja y se materializan justamente estos mandatos. Eso. Acá en 2019 pasó también, que en todo un club deportivo, todas las divisiones, sin ser la principal, salieron con las bandas de la diversidad sexual en apoyo al mes de la diversidad. Y eso también, por eso, los más visibles no participan en esto. Mira. Tremendo. Agradecido de la jugada ahí, de la jugada combinada. Vamos a dar un pase a otro compañero que también está participando del programa de manera indirecta, ¿cierto? O no presencial, mejor dicho. Rafael Crocinelli, con quien tuvimos una entrevista previa para que esté presente. Así que Arturito ahí, cuando quieran, le pone nomás play para que también se presente Rafael y pueda compartirnos la respuesta sobre esta primera pregunta. Rafael Crocinelli, ¿cierto? De Argentina. Agradecidos también ahí del espacio, de que estés acá también recibiendo la pelota que tiramos con fuerza aquí desde otros lugares. Y nada, pues darte la bienvenida al espacio, al Gambetta Popular, el primer siglo que estamos haciendo también junto a colectivos de otros países, iniciativas como el Fútbol Rebelde de Ecuador, la Pelota Rebelde de Colombia, Bogotá, y también la Pelota No Se Mancha de Ecuador, y Ediciones al Quinto Bote, ¿cierto? Que está en territorio en la región chilena. Saludarte, pues queremos conocerte, Rafa, quién eres, ¿cierto? Esta es nuestra primera como bloque, presentación, desde dónde abordas también esta temática que para nosotros es súper importante, y también de qué hablamos cuando hablamos de masculinidad y diversidad en el fútbol. Te tiro la pelota. ¿Qué tal, Pato? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tenerme en cuenta para este encuentro, para este intercambio, no solo a nivel sudamericano, sino internacional en todo el mundo. Y a vos y al colectivo también, me parece vital estos intercambios, estos espacios, como decía. Y en ese sentido, bueno, lo que yo voy a tratar de ir desandando un poco es la mirada o contar lo que tenemos en la Argentina. Yo soy licenciado en comunicación social, soy exfutbolista de distintos clubes que tenemos aquí y escribí un libro titulado Cuerpos que no importan, que trata acerca de la sexualidad, los cuerpos, la masculinidad, las masculinidades específicamente que hay en el mundo del fútbol. Algo que genera muchas resistencias, muchas barreras, pero que de alguna forma fue empezar a poner en palabras todas esas experiencias que fui vivenciando a lo largo de mi corta y humilde trayectoria como futbolista, pero que ha tenido una gran repercusión y positiva, es el análisis que hago, porque siempre ha generado alguna respuesta, algún feedback, ya sea idealista o crítico, pero ha generado, y creo que pasa por ahí la clave de empezar a poner sobre la mesa esto. Participé, tuve la oportunidad, el gusto de participar del primer Congreso de Deporte y Género que se hizo a nivel nacional en la provincia de Chaco. Y bueno, uno de los temas fue abordar las masculinidades. ¿Qué son las masculinidades de alguna forma? Y
y eso también es un desafío a nivel personal porque al adentrarme en un análisis desde una perspectiva de género en este deporte tan cerrado, tan conservador, es muy difícil a veces ir y decir voy a hablar de masculinidades. Entonces está el tema de las estrategias, los desafíos, de qué manera comunico lo que quiero comunicar, cuál es el mensaje, y entonces podemos hablar, en otras palabras, de los valores que tenemos los varones, en este caso en el fútbol. Y de esa manera uno empieza a empatizar, a interpelar, a decirle al otro que lo que uno trae es para vivir de una mejor forma, no solo la sexualidad, sino el habitar en el mundo. Entonces, en ese sentido, a través de valores que hacen a esta masculinidad que digo, a esta forma de ser, como no hay que tener miedo, el error está mal, lo único que importa es ganar, hay que estar con muchas chicas, es otra cosa. Las relaciones sociales fundadas en una heteronorma. Trato de poner en palabras y decirle a los chicos que empiecen a contar lo que les pasa, esto de no socializar las emociones. Lo que yo cuento en el libro, por ejemplo, es que está clausurada la instancia de llorar entre los chicos, porque si llorás, sos menos hombre, si llorás, sos una mina, si llorás, sos maricón. Y la verdad que no está bueno porque los chicos canalizan ellos mismos todas estas cosas y explotan. No es casualidad, y no lo digo yo, lo expuso Rita Segato a través de un trabajo antropológico en Brasil, que la mayor tasa de suicidios la protagonizan los hombres. Y lo mismo ocurre en la Argentina, donde, por ejemplo, yendo a otro ámbito, 8 de cada 10 accidentes automovilísticos son protagonizados por varones. Esto tiene que ver con el no asumir riesgos, sino que ir por la vida como si nada, el no tener en cuenta al otro, porque es primero es uno, segundo uno y tercero uno, y no está bueno. Y eso después se replica también en otras cosas, en otras instancias como las paternidades, que son ejercidas a través de mandatos, no son deseadas. Y creo que una paternidad tiene que ser deseada, y conlleva mucho compromiso y respeto también. Entonces, lo que abordo en este caso es el fútbol como excusa para abordar un montón de debates, de discusiones pendientes en el plano social general, e ir de lo micro, que sería el deporte, el fútbol, a lo macro, que es la sociedad misma, es la calle, para empezar a repensar un montón de prácticas sociales, porque, por ejemplo, la discriminación es una práctica social que es aprendida, que es reproducida por los chicos, por las chicas, por las infancias, las adolescencias, que es necesario, es una necesidad imperiosa visibilizar para a partir de eso tomar acción. Y por último, todas estas cosas las estoy laburando de forma articulada y mancomunada con el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, acá de la Argentina, a través de una guía de recomendaciones de masculinidades, donde a través del libro que escribí, y que no es solo mío, sino que busco que se lo apropie el mundo del deporte, el mundo de las masculinidades, es empezar a combatir esta cultura del aguante, empezar a repensarlo, y también el lado político de los deportistas, de los jugadores, porque acá en la Argentina, por lo menos, al estar con contratos dolarizados, muchos varones, al estar en situaciones de privilegio, porque eso es una realidad, el ser futbolista te da muchos accesos, el ser varón heterosexual también, y se quedan en esa zona de confort, de comodidad, y es necesario que los chicos salgan de ahí, que salgan de esa burbuja que es el fútbol, que yo la viví, que yo pude salirme, pero que también sufrí mucho por ello, y que agradezco el haber tenido el acompañamiento familiar, el acompañamiento de muchas personas que me dieron herramientas, que estuvieron ahí cuando la vida parecía venirse abajo, porque no es sencillo el tema de romper con este modelo de vida. ¿Por qué? Por todos los accesos que uno tiene, te dan la ropa para los partidos y para la vida diaria, te dan la comida, te hacen la cama, te dan un chofer, la gente te saluda, la gente se está subiendo al ascensor y te dice, no, subimos primero que el domingo hay que ganar, y todo pasa por ganar, todo pasa por un montón de privilegios, de acceso,
que no está bueno porque en las malas, en lo que es la derrota deportiva, uno también no lo sabe canalizar de una buena forma, y me ha pasado a mí en lo personal de estar todo un fin de semana encerrado debido a una derrota. Y creo que en el error y en la derrota también se aprende, pero todas esas cosas las empecé a desentramar a partir de adentrarme en los estudios de género, a repensar las masculinidades. Ya creo que quedó obsoleto el término de masculinidad hegemónica, porque hay igual cantidad de masculinidades que personas existan. Entonces, está bueno que esto también sea consciente, y sobre todo, más allá de el empatizar, también el respeto como base de las relaciones sociales. Entonces, creo que tenemos mucho para hacer, hay un gran desafío. Mi compromiso personal y político lo canalizo a través del libro, a través de Cuerpos que no importan, pero que tiene que ser a nivel general, colectivo, y ojalá el fútbol sirva como excusa, un fútbol popular, masivo, para tener una mayor llegada, un mayor bagaje que nos permita seguir intercambiando y repensando la figura del deportista, no despolitizado, sino que empiece a asumir cartas en el asunto y empiece también a luchar por sus derechos y por algo que es fundamental y que ha sido una cosa también muy postergada, que es la salud mental. En este sentido, yo creo que la perspectiva de género y todo esto que estuve exponiendo se inscribe en lo que es la salud mental de los deportistas, que tarde o temprano dejan el deporte y lo que queda siempre es la persona. Entonces, empecemos a promover una formación integral en los clubes, en los distintos espacios, para no solo formar animales de alto rendimiento, como digo entre comillas, porque que rindan, que hagan goles, que ganen. ¿Y qué pasa con la persona? Que un partido dura 90 minutos y el resto del día hay una persona detrás. Así que es fundamental eso, y ojalá que este encuentro y todo este laburo que vengo desarrollando, al igual que Pato, al igual que quienes están del otro lado, sirva para, bueno, para empezar a tener cosas palpables, resultados, y entender que no es de la noche a la mañana, es un proceso que lleva tiempo, que es arduo, que muchas veces pareciera ser ingrato, pero a la larga da sus retribuciones, y a la larga vamos a percibir un cambio social y en los distintos países. Ahí teníamos al compañero Rafael Crocinelli, ¿cierto? Que también nos acompaña de manera remota. Y bueno, ya se dejaron entrever las primeras, como yo siento, las primeras jugadas, ¿cierto? Para poder como entender un poco, para quienes no entendemos todavía, o estamos en ese proceso también de comenzar a poder leer el fútbol desde estos lentes, ¿cierto? Sobre qué hablábamos realmente las masculinidades, al parecer. Y bueno, un poco lo que decantan los chiquillos, ¿cierto? Hay distintas maneras de corporalizar estas masculinidades, ¿cierto? Hay distintas maneras de ser varón. Y pareciera, y justamente uno de los conflictos tal vez, que justamente en el fútbol, particularmente siendo un deporte conservador, ¿cierto? Como también se ve, se pregona una estructura, una forma, ¿cierto? Y eso de alguna manera nos genera una presión. Entonces la pregunta, y es un poco vincularle a la segunda, desde la visión de ustedes, chiquillos, Hernán, Diego, Rafael también, que está ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo la estructura de roles de género establecidos hegemónicamente, ¿cierto? O predominantemente, no sé, podemos cambiar la palabra, se expresan en los cuerpos concretamente en el fútbol latinoamericano, siempre pensando en los lentes de las masculinidades y las diversidades? Doy este primer pase ahora al Diego, para que vamos cambiando e intercambiando los órdenes, ¿cierto? Ahí, borde interno, Diego. Más o menos, cuando quedo pensando en esto, vi un texto que utilicé para mi investigación, de una investigación que se hizo en 2015 en Brasil, que quiero leer una parte, más o menos como también, no sé si como disparador o puntapié de esto, pero hay una parte, el texto estaba en inglés, una parte que lo traduje, que es: en el campo del juego, el jugador de fútbol demuestra su preferencia heterosexual al versar su anillo de boda después de un gol, poniendo la pelota de fútbol bajo su camiseta para representar el embarazo de su esposa, siendo fotografiado junto a actrices y modelos, mostrando las comodidades típicamente masculinas, coches de lujos, joyas costosas o tatuajes, y más recientemente la creación de páginas personales en sitios web, de redes sociales,
que transmiten los logros de los hombres atletas. Por el contrario, los jugadores de fútbol necesitan ocultar sus preferencias homosexuales, una necesidad generada por el miedo de perder su duramente ganado mítico y heroico estatus y contratos, simbolizados por la masculinidad, la virilidad y la heterosexualidad. Siempre pensando, por lo menos desde donde yo me ubico para pensar un fútbol que es el fútbol de primera división, el fútbol más televisado, el más media, donde más es visible y donde más se reparte y donde en cada uno de sus símbolos está plantada esa heterosexualidad. Y los cánticos de las hinchadas plantean también una heterosexualidad en contra de una homosexualidad. Siempre la homosexualidad es el enemigo, el puto, en este caso, es el enemigo al que hay que vencer, al que hay que ganar. Siempre está esta masculinidad heterosexual. Puede haber un montón, también me acordaba de un estudio que se hizo en Costa Rica, en 18-19, que era masculinidades en la cultura del fútbol. Se puede tener cualquier forma de masculinidad, menos una masculinidad homosexual. Esa es la única masculinidad que no puede estar. Una masculinidad que incluya la orientación sexual, que incluya la homosexualidad, es la única que está prohibida, porque dentro de los cánticos es la única forma que se puede hacer la división entre los varones, entre, por decir, los pares, es la única división que puede estar presente y donde se ha tomado este rol en la cultura del aguante, este rol de el débil, se le ha dado el rol de puto, se le ha asimilado el rol que a veces es medio reduccionista pensarlo solo en la orientación sexual, sino también en personas que huyen a las prácticas violentas, que no se enfrentan, que no ponen el honor y prestigio del cuadro que defienden a la sangre, al cuerpo, a todo esto, también se le agrega esta figura. Pero está muy similar esa palabra puto con la homosexualidad. Y por eso es esta forma, la única forma de que no puede existir una diversidad sexual dentro de este campo, más allá de la heterosexualidad. No puede haber, o no se permite, o no está bien visto, o forma parte de lo que se debe ocultar. Entonces, cada uno de sus aspectos está esta masculinidad heterosexual y generalmente hegemónica. Aunque existan después distintas formas para distintas culturas, distintas masculinidades, en este estudio planteaban, yo qué sé, masculinidades de personas con discapacidad, de personas racializadas, un montón de formas de masculinidades, pero nunca una masculinidad gay podría ser admitida. Hernán. Sí, yo me quedo con algo que decía el Diego, que tiene que ver con justamente esta cultura del aguante, cómo se va vinculando, cómo va fomentando estos roles, o como bien decía la pregunta, ¿cachai? Cómo se van estructurando los roles de género establecidos hegemónicamente en los cuerpos de fútbol. Yo haría como dos detenciones. La primera, que tiene que ver justamente con lo que decía Diego, esta cultura del aguante, esta cultura del fuerte, esta cultura de la competencia también nos va generando o va necesitando para su alimentación a un otro. Y ese otro que nos permite justamente diferenciar, nos permite fomentar, nos permite fortalecer nuestras propias identidades. Y justamente, como decía anteriormente, la identidad de esta masculinidad tradicional, que yo cuestiono a veces qué tanto es hegemónica o no, creo que por eso es otro punto, pero justamente esta construcción de este ente masculino tiene que ver con esta frontera que yo hablaba anteriormente, donde aparece como la homosexualidad. Esta cultura del aguante también que genera que el fútbol esté muy relacionado también con prácticas violentas fuera de la cancha, ¿ya? Y ahí donde también tenemos mucha responsabilidad y donde tienen que asumir mucha responsabilidad los mismos jugadores. En diferentes países tenéis jugadores, y en Chile tenemos varios de los colores de nuestro amor, de la U, pero también ahí nombro específicamente a Johnny Herrera, que era una persona que llegaba a un estadio como el Monumental y decía que era un potrero, que era un basurero, que estaba hediondo. Él no tenía problemas con los jugadores Colo-Colo. Él no se iba a agarrar a combo con el jugador de Colo. En cambio, afuera, lo que sucede afuera del estadio, termina muchas veces gatillando prácticas violentas, prácticas que justamente tienen que ver con este fortalecimiento de estas identidades, ya estas rivalidades que muchas veces además están al interior de los barrios, están al interior de los sectores más empobrecidos, donde tenemos un montón de divisiones. Esa responsabilidad de los jugadores profesionales de fútbol es poco cuestionada a veces. Estas declaraciones que hacen que nosotros tengamos a veces más cercanía a algunos jugadores de fútbol, no se problematizan en torno a lo que están provocando afuera. Yo creo que también es un tema que se tiene como que debatir harto, y sobre todo tiene que ver con este convencimiento. El fútbol se pasa mucho con esto, este fútbol empresa, de tener que generar ciertas declaraciones un poco picantes para poder generar, para poder fortalecer quizás un reconocimiento con el club, ¿ya? Y este reconocimiento con el club te va a hacer además generar como un símbolo, y cuando tenés un jugador medio símbolo te van a aguantar más cosas.
te van a aguantar más cosas y a tener mayor permanencia como en ese club. Por ejemplo, mala campaña, un montón de cosas. Entonces, desde ahí yo creo que tenemos como un tema importante en esta cultura como del aguante, esta cultura del aguante que también se puede reflejar en tantos lados. Esta cultura del aguante que se refleja también en cómo nos relacionamos los varones con la salud, en cómo nos relacionamos los varones con el autocuidado, en cómo también los varones estamos metidos en un montón. Podemos hablar tácticamente, específicamente de Chile, de cómo estamos más metidos con el tema del problema del consumo problemático de las drogas, que el alcohol pasa a ser una de las principales causas de muerte en Chile, que también tenemos el tema del suicidio como una herramienta de escape cuando no hemos sido entrenados, no hemos sido socializados para poder discutir, para poder reflexionar, para poder ventilar sobre todo nuestras emociones, nuestras penas, nuestras heridas patriarcales que pasan a ser invisibilizadas, ni siquiera cuestionadas, ¿ya? Yo creo que también se relaciona este rol, estos mandatos con el fútbol en el fortalecimiento de las cofradías, ¿ya? En estas cofradías patriarcales, ¿ya? Estas cofradías de masculinidad donde vamos generando estos grupos cerrados y donde muchas veces pasa algo que es muy interesante también analizar, que no necesariamente los varones son todos los varones los que están generando prácticas violentas hacia disidencia, hacia mujeres, sino que muchos de los varones las sustentan mediante el silencio, mediante ese silencio cómplice que muchas veces es alimentado por no querer, por no abandonar ese espacio grupal, que justamente ahí nos podemos encontrar como la cancha, ¿ya? Muchas veces hablamos de esta competencia, hablamos de que los varones constantemente estamos cumpliendo entre nosotros, es cierto, pero en el fútbol pasa algo bien especial. En el fútbol, el bueno para la pelota tiene una situación de poder frente a otros varones también. Como, que sería como como lo dicen algunos autores, se me fue como el nombre, pero es como este macho fuerte del grupo. Este macho fuerte del grupo que muchas veces termina siendo construido mediante la habilidad para el fútbol. No quería echar a ese cabro, a ese joven, a ese varón de tu grupo porque es el que te hace ganar partido. Eso que te haga ganar partido también le genera una posición de poder y de asimétrica dentro de lo otro, ¿ya? Como macho alfa de los grupos, ¿ya? Esta cofradía patriarcal, esta cofradía masculina se alimenta justamente en esa complicidad y en esa ansiedad que te provoca el no pertenecer a un grupo. Entonces, esta construcción de estos roles, de estos estereotipos, cuando se mezclan con el fútbol, justamente va fortaleciendo lo que la sociedad está haciendo. Es otro campo de entrenamiento más y no hay que olvidarlo, ¿ya? En el fútbol se replica y a veces se radicalizan prácticas patriarcales, como se radicalizan prácticas patriarcales con los varones privados de libertad, ¿ya? Donde el patriarcado justamente es de vida o muerte adentro de una cárcel, ¿ya? Entonces son diferentes como campos de entrenamiento que no necesariamente están presentes en esos grupos, sino que también los vamos a ver en la academia universitaria, también los vamos a ver en los espacios laborales, también los vamos a ver como en los colegios, ¿ya? Reconocer el fútbol como un campo de entrenamiento masculino donde se fortalecen estos roles, donde se fortalecen estas cofradías, insisto en lo que decía adelante, no tiene que llevarnos a la erradicación o la eliminación del fútbol como un campo de disputa. Tenemos que ir a modificarlo, tenemos que ir a cambiarlo, pero para eso primero tenemos que diagnosticarlo, tenemos que visibilizarlo e invitar a los varones. Y en esa invitación, y con esto termino, son dos cosas que al menos yo la dejaría como sobre la mesa. Una, poder cartografiar la resistencia. ¿Dónde está la resistencia? Porque ahora estamos acá conversando entre los convencidos, comillas convencidos, no lo quiero tirar como denigrar el término como convencido, pero estábamos con una inquietud, como que esta cuestión de la masculinidad nos está quedando como estrecha, y dijimos, chao, no quiero dejar de ver fútbol, pero también quiero cuestionar esto. Pero tenemos que lograr justamente cartografiar, mapear dónde está la resistencia para poder también ofrecer algo nuevo. Porque también va en no destruyamos todo esto está mal, pero ¿qué estamos ofreciendo también desde nuestra práctica? ¿Qué otro fútbol también podemos estar construyendo? ¿Ya? Entonces desde ahí yo creo que tenemos como que generar como una reflexión que sobre todo denote o derive hacia posibilidades de resistencia y otros campos de entrenamiento hacia masculinidades no violentas, y no sé si masculinidad, quizás yo creo que tiene que ver más que nada con la traición, traicionar la masculinidad y eliminar también esa masculinidad. Eso, el Diego quería hablar. Quería solo agregar también como una idea, algo de lo que se venía hablando. Es verdad que la socialización de los varones reprime las emociones, principalmente la tristeza, el miedo. La única que puede expresar es el enojo y la alegría hasta cierto punto. Pero algo interesante también del fútbol es pensar que en el fútbol, por ejemplo, en hinchada se puede llorar. Y está bien visto cuando está en el enojo.
Eso entonces también es un espacio, también puede ser de regulación hasta emocional, de cierta forma, ese espacio donde está esa expresión. Entonces es algo también a llamar la atención y agarrar, porque no está mal visto que se llore por el cuadro de fútbol, no es algo que está mal visto y hasta es algo de mayor hombría, porque estás entregándote a la causa, entregándote. O sea, es cierto de las expresiones, pero también hay algunas cosas ahí que está dentro del deporte que hacen del fútbol, de este deporte principalmente, este espacio de socialización de las masculinidades, hay algunas cosas ahí que salen de lo que se esperaría de la norma de masculinidad. ¿Por qué sí se puede llorar en la hinchada? ¿Por qué se está bien visto el sufrimiento y el desgarro y esas lágrimas son masculinizadas en ese espacio? ¿Por qué hay alguna conducta de contacto, por ejemplo, que salga a un jugador de la cancha y darle una nalgada? En otro contexto sería un acto totalmente homosexual, totalmente censurado. Acá son prácticas homoeróticas, puedo decir, o ni siquiera son homoeróticas, pero bueno, pueden ser homoeróticas a la vista de otras personas. Pero son prácticas que se dan, o muchas situaciones, que se dan, o besos entre jugadores, se ha dado entre hinchada, Diego Maradona dando un beso a otra en muchas fotos en internet, y esas cosas están permitidas, se dejan ahí, y en determinados momentos y a determinados varones, determinadas particularidades. ¿Qué sucede en esos espacios, en esos quiebres de algo que en otro espacio sería censurado, pero acá sí se habilita? Esto como para pensar ahí. Sí, agregar algo cortito a lo que decía Diego, que justamente se me vino al tiro a la cabeza Maradona con Canilla dándose un beso, un piquito, y nadie sospechó de la sexualidad de ellos. Nadie lo sospechó. Entonces yo creo que justamente lo que decía el Diego viene a romper esa teoría que dicen que la masculinidad o estos mandatos de masculinidad generan una discapacidad emocional. Ya el concepto más biomédico que piensa quiere salir. Castración, un compañero pero más que castración. sí, Castración emocional. sí, pero yo pienso que el tema como biologicista a la hora de hablar como de ciertas prácticas sociales, al menos yo no me vinculo mucho a ello. Pero a lo que iba era que no necesariamente estamos discapacitados o imposibilitados de mostrar emociones, sino que existen canchas, como bien decía el Diego, espacios, canchas, partidos en los cuales lo podemos demostrar siempre y cuando sea masculina la emoción. Y la cancha nos permite justamente eso. Entonces también desde ahí viene como a romper como algunos estereotipos que también se han construido desde la teoría o desde la construcción de pensamiento desde la agenda de género. Eso. Buenísimo, Cabres. Vamos a seguir ahondando sobre esta misma pregunta. Vamos a darles el pase también ahora al Rafa, que está en el video ahí también, que también aborda esta misma pregunta, para sumarle más cositas al debate, a ver si por ahí también salen nuevas jugadas. De chicos, de varones, que se inicia en 9ª división, la primera categoría infanto juvenil, tan solo entre un 2 y 3% llega a firmar contrato como profesional. No estamos saliendo, Quiere ¿cierto? decir que un 97 y un 98% queda por fuera del sistema, tiene que dedicarse a otra cosa. Y mi pregunta pasa, ¿qué pasa con esa configuración identitaria, con todos esos proyectos, sueños, ambiciones de esos chicos, de esas adolescencias, de esas juventudes? Entonces, ahí es fundamental atender esto desde edades tempranas, acompañándolos a través de equipos de trabajo interdisciplinarios, personas abocadas a la psicología, al trabajo social, a distintos rubros como educación financiera, educación sexual, para acompañar, para dar herramientas y para empezar a ayudar, a acompañar a estas personas que la gran mayoría no se va a dedicar o no va a poder vivir toda la vida del deporte. Y es fundamental esto. ¿Y qué pasa con todos esos valores que vos marcabas recién? El tema de hay que pegarle como hombre, o recuerdo en mi adolescencia mis compañeros varones quizás lo empujaban a uno, dale, hay que estar con esta chica, hay que estar, y eso que pasaba en el colegio o en un lugar, en un boliche, por ejemplo, que se llama acá en la Argentina, los lugares bailables nocturnos, que se replica en el vestuario, que el vestuario para mí es el escenario político del deportista, donde cuentan, socializan experiencias sexuales,
donde siempre los vínculos son heteronormados, donde entonces se hace muy difícil, y con eso empalmo la segunda pregunta, se hace muy difícil manifestar una conducta diferente o diversa a la heteronorma, porque por más que los chicos después digan que son inclusivos, que son respetuosos y constantemente están machacando sobre experiencias sexuales hacia mujeres, y donde a mayor número de experiencias pareciera acreditarse más esta masculinidad o más macho sos, donde no se permite comentar o socializar que uno está mal, donde que uno tiene problemas, o llorar en uno de los casos extremos. ¿A qué punto, digamos, entonces está habilitado el escenario? También a qué punto si los chicos muchas veces a través de la risa o el silencio permiten que se mantenga el sistema tal como es. Yo analizo el tema de el triángulo de la masculinidad para hablar de la relación de los varones, donde hay un protagonista, una víctima y un testigo. Y en esto del vestuario como escenario político, tomo el caso del chiste del jabón y el homicidio de Fernando Báez, un homicidio que se desarrolló aquí en la costa argentina, que tuvo lugar a manos de un grupo de rugbyers que asesinaron a golpes a un chico en la calle. Y esos dos casos extremos me permiten analizar, contar de qué va este triángulo de la masculinidad. En el chiste del jabón, el que tira el jabón y va a desarrollar la acción es el protagonista. En el caso de Fernando Báez, el grupo de rugbyers que golpearon y patearon en el suelo a este chico hasta quitarle la vida. La víctima en el vestuario es el jugador que recibe y a quien va dirigido la acción. En el caso del homicidio de Fernando Báez, Fernando Báez. Y por último, y última pata fundamental de este sistema, la persona testigo, que permite la mantención de todo esto, que todo se siga reproduciendo. En el vestuario, ese es el otro compañero, la otra persona que se ríe o mira hacia otro lado a raíz del chiste, y donde encuentra la validación el protagonista, porque a expensas esto de la masculinidad como un orden jerárquico, donde se somete siempre a un otro. El protagonista, a expensas de la mirada de este tercero, valida todo ese accionar, todo ese sistema. Y en el caso de Fernando Báez, esas personas que estuvieron presentes y decidieron omitir la situación, decidieron no llamar a la policía, pedir ayuda, y también quienes filmaron, riéndose el hecho como si fuera algo gracioso, el tema de filmar el homicidio de una persona. Entonces, y también pasa en un asado con amigos, el que narra una secuencia a un otro a expensas de un tercero, por ejemplo. Constantemente, entonces es necesario que como varones nos involucremos, que paremos la pelota, y por suerte he sido testigo de situaciones donde algún amigo ha dicho, no me genera risa eso que estás contando, yo no lo comparto, y donde empezamos a tensionar eso para parar la pelota y para dejar de reproducir esta espiral de la risa y el silencio que permite la mantención de una estructura patriarcal y de una sociedad machista como la nuestra. Qué buena cómo lo... Listo, muchísimas gracias a Rafa, a Diego, a Hernán. Bien, hay una pregunta que nos hacen vía redes sociales respecto a este tema del género y la homogeneidad y la heteropatriarcalidad. ¿Desde qué perspectiva se ve el fútbol trans, tanto transmasculino como transfemenino, en cada una de sus experiencias? ¿Quién quiera comenzar? Sí, yo creo que al menos lo que yo he conocido a nivel como nacional son como algunas prácticas como más periféricas, pero donde yo veo también que aparece sobre todo el fútbol disidente en esta unión con el fútbol femenino, en el fútbol practicado como mujeres. Yo creo que ahí han encontrado un espacio, una trinchera que
que también les permite habitar justamente el fútbol. Y yo creo que también ha existido como esa reflexión, que un poco lo que hemos conversado como durante la transmisión, de no necesariamente erradicar el fútbol de la vida, sino que justamente transformarlo, ¿ya? Pero todavía yo pienso que siguen existiendo, siguen viviendo como esas prácticas de resistencia. A mí hay algo como que me preocupa de esas prácticas de resistencia, que las personas se aburren de resistir también, pues. Entonces tenemos que lograr en algún momento, no podemos estar resistiendo toda la vida, tenemos que lograr en un momento modificar para poderlo incorporar y pensar que no tan solo el fútbol, que el fútbol empresa en el cual se tiene como que fisurar y entrar, sino que también en toda la amplia gama de fútbol que juega la mayoría de las personas, que tiene que ver con los clubes de barrio, con los espacios universitarios, con los espacios escolares, donde se están como desarrollando mucho más la pelota y donde es mucho más participativa. Pero yo creo que aparece justamente como esa práctica de resistencia de fútbol tradicional, que además viene a cuestionar siempre este fútbol empresa también, porque este fútbol empresa no tiene cabida este tipo de práctica. Entonces creo que ahí hay una mezcla como importante. Pero al menos mi experiencia personal tiene que ver con prácticas que hasta el momento son como más periféricas y se reúnen justamente con el fútbol desarrollado por las chiquillas, por las cabras, por las compañeras. Eso. Gracias. De mi parte, no he trabajado, no he investigado mucho, me he enfocado especialmente en el fútbol de varones, ni siquiera en el fútbol jugado por mujeres, por el hecho directamente de aportar lo que era mi investigación, por varones cis, me refiero. Y sé que acá, justo en el club este de Uruguay, Celeste Deporte y Diversidad, vieron personas trans que estuvieron jugando, varones trans que estuvieron jugando fútbol y que también en un momento tuvieron una entrenadora, no me acuerdo que era una chica trans, que también estuvieron trabajando. Y sé que en Brasil había una investigación sobre fútbol y varones trans que estaba haciendo, no me acuerdo el nombre, pero en el mismo momento que yo estaba haciendo la investigación me habían puesto en contacto con un varón trans que estaba haciendo esta investigación sobre corporalidades trans dentro del fútbol, que estaba haciendo allá en Brasil. Pero después no tengo mucha más información. Ni tampoco he investigado mucho porque me he enfocado en esto para aportar un poco. Muchas gracias, Diego. Gracias, chiquilles. Vamos a dar como el primer corte de esta gambeta popular, capítulo 4. Así como ya tiramos el primer pase desde los comentarios, invitamos a todas, a todos, a todos quienes estén mirando a compartir el capítulo para que siga llegando a otros territorios y además también a hacer preguntas. Aquí vamos a estar atentos, ¿cierto?, para que la pelota llegue a este campo. Queda una última pregunta que vamos a abordar ya en el siguiente módulo. Y vamos a, antes del pase musical, Andrés, ahí... Ya que mencionas, Pati, saludamos y enviamos un abrazo ferviente a Verónica Moreira, a Claudia Martínez, a Andrés Román desde Ecuador, que nos vienen siguiendo por las redes sociales. Muchas gracias y continúen en línea. Eso, sí, bueno, puros compañeros ahí de distintos espacios, así que mortal. Y damos un pase musical, ¿ya? Para distender también. Aquí nuestros jugadores van a salir a estirar los pies, ¿cierto? a hacer las cositas. Y vamos a darle entonces con Alpa, vamos a tener un poquito de reggae con la canción Basta. Ahí Arturito le pone play. Que nos gustaría que nos contaran ustedes desde sus experiencias, si conocen o conocemos algunas experiencias asociadas a deportistas, clubes o instituciones donde se estén trabajando estas temáticas. Conocemos el caso particular en Bogotá, acá en Colombia, de un colectivo transfeminista que ha venido impulsando el deporte como un método también de resistencia. Hablábamos de resistencia hace un rato, de resistencia hacia esas prácticas hegemónicas y heteropatriarcales. Nos gustaría conocer un poco más desde la experiencia. No sé, Diego, ¿quieres comenzar? Bueno, acá en Uruguay, ya lo he mencionado como creo 80 veces y te lo volveré a mencionar, lo que conozco está Uruguay Celeste Deporte y Diversidad, desde, no me acuerdo si está acá,
desde 2008 están haciendo activismo a través del fútbol y la diversidad sexual. Están trabajando y ahora tienen también el equipo de voleibol, de mujeres y de varones, como que están trabajando mucho el tema de la diversidad y el fútbol. Después, el año pasado, creo que fue el año pasado, sí, desde la Facultad también de Psicología se hizo una campaña sobre fútbol por la igualdad, fútbol por inclusión, que también trataba de buscar a través de jugadores de primera división, mandando videos y mensajes de la inclusión de la diversidad sexual dentro del fútbol. También estuvo esta campaña que mencioné de los clubes que hubo en 2019, de los clubes de fútbol, de poder salir con una banda, con los colores de la diversidad, pero que tuvo esta repercusión, que fue censurada para la primera división por parte de las barras bravas, que no querían que sus jugadores salieran. Entonces son como otras de las instancias que se dan. Después, a nivel internacional, hay un montón de campañas, hay hasta un día, más o menos, que estaba tratando de acordar si es el 17 de febrero, que es el día de la lucha contra la LGTBI-fobia dentro del deporte. Es un día, y ese día se conmemora también lo que es el caso del nacimiento de Justin Payanú, que fue el primer jugador que sale del closet, que hace público su orientación sexual, que tiene un montón de repercusiones en 1980, si no mal recuerdo, que termina en un suicidio, que termina en una situación muy trágica, y en homenaje a él es que se generó este día, que no me acuerdo desde cuándo empezó. Y en Europa hay muchas campañas también, hasta ahora mismo leyendo el libro de David Guerrero, si no me equivoco, de Corres como niña, él menciona que hace un par de años empezó en Europa a hacer académicamente una red de estudios de deporte y diversidad, entre ellos el fútbol. O sea, se está empezando a visibilizar la necesidad de trabajar la diversidad sexual dentro del deporte, y en Latinoamérica tenemos que visibilizar la diversidad sexual dentro del fútbol, ya que es nuestro deporte madre, padre, sadre, nuestro deporte principal, y entonces donde están más representadas nuestras mayores estructuras, por decir, donde se representa un montón de cosas el fútbol. Esos son los lugares más o menos que se me ocurren ahora. Sí, a mí se me viene como a la cabeza algo, pero dos cosas. Primero, de que quizá cambiar un poco o girar un poco la lectura de que aparece la diversidad en el fútbol, o que se toma, o que aparece en esta práctica de grupos disidentes, de diversidad sexual en el fútbol. Yo creo que cambiar también es quizás decir que ha estado invisibilizado completamente, ¿no? Sí, hace poco conversaba con una persona que tiene que ver con otro tema, pero ella estudió en un colegio para mujeres. Le decía, yo no tenía compañeras lesbianas, pero lo que pensé después es que tenía compañeras lesbianas, pero lo que pasa es que no se visibilizaban, porque no podían visibilizarse justamente por la estructura educacional, porque había justamente una prohibición que iba a denotar en prácticas violentas, prácticas de rechazo. Eh, lo mismo sucede como en el fútbol, yo creo. No es que aparezcan ahora, sino que han estado como invisibilizados justamente por la presión, la violencia que se surge, que es resultado de estos mandatos, de esta violencia mediante la invisibilización. Que se invisibilice tu identidad es una práctica violenta y una violencia política, porque es sustentada justamente por las instituciones. Entonces creo que lo que podemos estar viviendo es la visibilización, más que el tema del ejercicio de la diversidad y la disidencia en el fútbol, es poder visibilizarlo. Todavía estamos años luz de ese tema. Al menos en Chile es algo que no se discute dentro del fútbol profesional. Pero aquí también me gustaría como entablar lo otro. Yo creo donde veo justamente la resistencia en las otras formas de construir el fútbol. Y yo creo que ahí está muy importante lo que están haciendo las compañeras. No tan solo desde la emergencia del fútbol profesional y esta lucha por profesionalizar también el fútbol de las compañeras, que se ha visto obligado tanto la institucionalidad del fútbol como también el mercado a incorporarla. Porque se dieron cuenta que las cabras eran buenas para la pelota, que estaban consiguiendo títulos, ya que estaban generando un renombre a nivel como internacional, y ahí justamente tanto la institucionalidad se ve obligada, pero también el mercado. El mercado ve un nicho en ese espacio. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace justamente el mercado? Es tomar esa práctica, vaciarla de contenido político y transformarla en producto.
¿ya? Entonces, desde hace mucho tiempo, justamente con la práctica o la emergencia de las mujeres en el fútbol, el mercado lo ve y empiezan las apariciones de las camisetas de fútbol para las mujeres, ya me acuerdo de esa camiseta rosada de la Católica para las mujeres, ¿ya? Entonces se empieza como a visibilizar como un tema de mercado también justamente para quitarle como el contenido. Están acá porque estamos vendiendo sus productos, pero no tienen la legalidad, no tienen la formalidad en los contratos de trabajo, y no se les reconoce también, o todavía se les sigue subalternizando su práctica de fútbol como que es fútbol de mujeres, fútbol más malo, ¿ya? Entonces yo creo que en esa resistencia hay que visibilizarla mucho más hacia afuera de este mercado. Y ahí es donde yo veo como el fútbol de las mujeres que vienen como practicado por mujeres, disidencias que vienen a reconceptualizar que esa también la pelota, donde también aparece más que esta competencia violenta, aparece esta unión mediante una práctica deportiva que sí tiene competencia porque quiere ganar un partido, po, ¿ya? Pero no necesariamente viene a la mano con este fútbol masculino, que esa competencia otorga también el permiso de poder hasta resolver los conflictos mediante la utilización de la violencia, y esa resolución de conflictos mediante esta herramienta de la violencia termina validando a ese deportista con la hinchada, ¿ya? Y esa valoración con la hinchada lo va a terminar transformando en un símbolo también del equipo. En resumen, yo la resistencia la veo justamente en esta práctica de fútbol, que tienen algo muy lindo. En todas partes, en todos los territorios hay canchas de fútbol. Yo actualmente estoy viviendo como en Valpo, y la otra vez lo estaba conversando con un amigo y decíamos, oye, mira cómo se ven las canchas en los cerros. ¿Cachai? Por la iluminación. Y si está de noche significa que alguien está jugando a la pelota ahí. Y no necesariamente, y algo que ha cambiado, y que es muy bueno que haya cambiado, que no necesariamente ese partido que se está jugando en ese cerro está siendo jugado por varones. Entonces creo que hay que justamente mirar ese tipo de práctica, porque mirar ese tipo de práctica no puede dar una alternativa para poder defender el fútbol, para poder que el fútbol vuelva justamente donde siempre fue, que fue de la gente, no de unos empresarios que no tienen idea de fútbol y que solamente quieren ganar lucas, quieren lucrar eso. Así que yo ahí entendería, o ahí domiciliaría que esta práctica como de resistencia, que no tan solo tiene que ver con la emergencia de otra corporalidad, sino también con la emergencia de otra forma de relacionarnos dentro y fuera de la cancha, que creo que algo que quizás lo tenemos adentro, que lo hemos aprendido, pero también lo tenemos que fortalecer y lo tenemos que convertir en una bandera de lucha para recuperar la pelotita que está secuestrada. Pero un tipo de pelota, no hay una pelota que no está secuestrada todavía. Entonces, eso. Buenísimo, chiquillos. Sumar también ahí como que, claro, esta pregunta está un poco orientada a lo que ustedes plantean, como en realidad poder ofrecer, no sé si ofrecer, pero visibilizar alternativas para poder agarrarlas, ¿cierto? Y poder replicarlas, poder aprender. Entendemos que hay, muchas comisiones de género hoy día funcionando, ¿cierto? Generalmente también desde las compañeras como iniciativas que han levantado, tal vez ahí nos falta a nosotros también comenzar a construir esos espacios, comenzar a apañar también ciertos procesos. Por ahí, y con el Diego, me acuerdo, participamos de un taller de masculinidades futboleras también en un intento de poder aprender, básicamente de poder aprender, ¿cierto? Y bueno, ese taller fue hace un año, ¿sí? Y aún está en sistematización para poder publicarse, ¿cierto? Ese pase largo que ojalá pueda llegar a otros lugares para que se replique. La idea es que se puedan, que sirva de insumo. Esperamos ahí pronto poder tenerlo. Sumar también que he ido cachando algunos espacios de hinchas, particularmente la Asociación de Hinchas Azules de la Universidad de Chile, acá en Chile, donde han tenido, no sé si lo mantienen, pero han tenido círculos de varones, donde se conversa, donde se va dialogando, donde se van cuestionando también. Poquitas experiencias más como que aparecen con esos colores. Pero la dejamos ahí porque también son, y creo, al ser poquitas hay que mencionarla, hay que dejar todavía en la cancha para que se visibilice. Vamos a darle el pase al Rafa, que está ahí esperando el video. Hernán quería decir algo antes que demos el pase al Rafa, obviamente. No, sí, justamente también que no hay que esa lucha, esa trinchera que está en la hinchada también viene avanzando hace mucho tiempo. Ahí están que ya no están activas, parece que son las bullas, la U. Está también acá en Valpo la Comisión de Género Wander, donde hay una compañera, la Carolina, que gente como que le está poniendo el cuerpo también en todo, como los espacios de las barras también se está problematizando de una manera tan bacán, tan buena, que han generado modificaciones en los cánticos históricos.
¿ya? En la U tenemos al menos cambios de unos tres cantos, de unos tres cánticos que son históricos y que ya fueron modificados. Y esa modificación no vino desde los varones, vino porque las cabras, las compañeras están ahí cuestionando justamente esas prácticas violentas, patriarcales, misógenas, falocentristas, etcétera. Así que también desde ahí, insisto, tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que visibilizar aún, porque las prácticas están ahí, falta visibilizarlas. Eso. Bueno, sí, buenísimo. Vamos a dar el pase entonces al Rafa también para que nos comente, que siga dando la pelotita ahí. Y seguimos avanzando con nuestro proceso, que ya estamos llegando al último tiempo, por decirlo. Así que Arturito, ahí póngale play nomás al Rafa. El título del libro, Cuerpos que no importan, retoma Judith Butler para pensarlo en lo que es el mundo Gracias, del hermano. fútbol. Mansa pega, Arturito. Y el no invita a esa doble lectura. Los que importan, que serían los profesionales, los que logran trascender, los que vemos en la televisión, en los diarios, y los que no importan, que serían aquellos que no alcanzan, la gran mayoría de aquellos que no alcanzan esta visibilización. Y que los dos valen por igual, en verdad. Entonces es fundamental. Los que no valen, en teoría y entre comillas, serían una clave de fútbol profesional, de una clave capitalista. No importan para la producción capitalista, para el fútbol que da ganancias, pero son cuerpos que valen lo mismo, en verdad. O sea, desentramar eso. Y en ese sentido, y relacionándolo con la pregunta, soy de los que cree, y soy un convencido porque lo vemos en la práctica, que el discurso se hace cuerpo. Entonces, esos chicos que reproducen discursos de odio después van a reproducir prácticas violentas. El tema de el homo-odio, el tema de el odio a la gordura, por ejemplo, que está muy clausurado, muy prohibido en lo que es el deporte de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque lo podemos ver, son cuerpos esbeltos, magros, tonificados, muy cuidados, donde hay una gran metrosexualidad ya reproducida, naturalizada, que décadas atrás era impensada. Entonces, esas cosas permiten, digamos, hacerlo tangible, palpable, y en ese sentido, si un chico dice, como decía hoy Patricio, hay que pegarle fuerte a la pelota, no hay que mostrar dolor, y después ese chico, o sea, va a tener una lesión quizás y no va a querer manifestarlo porque va a ser considerado a sus ojos menos varón que el que está al lado. Y también lo relaciono con esos valores que se promueven desde las categorías infantos-juveniles, donde te hacen ver que el compañero muchas veces es un rival, porque te quiere quitar el puesto, porque te quiere quitar el contrato, y el que está enfrente es un enemigo. Y esto de la metáfora del deporte como metáfora de guerra también muy presente, que es necesario empezar a repensar. El que está enfrente no deja de ser un compañero, todos competimos para ganar, a nadie le gusta perder, pero empezar a asumir la derrota al igual que la victoria. O sea, no porque gané vas a ser el mejor y no porque perdiste sos el peor. Valorar los medios, sobre todo en las edades tempranas, en el proceso de formación, lo que es alto rendimiento, lo que es profesionalismo, no me voy a abocar, porque eso, el resultado dicta la realidad. Entonces, pero sí cuando los chicos están terminando de definir sus estructuras mentales, definir qué van a hacer por el resto de su vida. No hay algo que tenga que ser rígido, pero sí, digamos, despertar los intereses, generar una autonomía crítica, y también, y eso lo puedo atestiguar yo mismo, todas esas cosas que los chicos van aprendiendo en ese recorrido, en ese bagaje, les van a servir el día de mañana, porque quizás no se dedican al deporte, no se dedican al fútbol, pero el trabajo en equipo, el compromiso, el respeto hacia un otro, el tema de, no sé, respetarse en un uniforme, el tema de dar lo mejor para poder responder a una tarea, el tema de no faltar, por ejemplo, todo el tema de los cuidados personales, todas esas cosas que en mi caso aprendí a través del fútbol, después van a servir para cualquier cosa que los chicos quieran aprender o se vayan a dedicar. Entonces, está bien, no viviste del fútbol, pero todo eso te sirvió para ser esto que sos hoy en día. Y en mi caso lo pude materializar, lo pude poner en palabras a través
de cuerpos que no importan del libro y ese es mi compromiso personal, pero retomando y cerrando con esta idea del discurso se hace cuerpo. Hay imágenes muy conocidas, no sé, que se pregonan, como por ejemplo el tobillo de Diego Armando Maradona en el Mundial de Italia 90, que estaba hinchado como mi cuello prácticamente, y se lo pondera eso positivamente. Qué guerrero, qué gladiador, qué macho que es, va para adelante, hay que ser como el Diego. Después un futbolista con sangre o una cortadura en la cara que sigue jugando, todo vendado, también, qué gladiador, qué orgullo me genera. Y la verdad que no sé cuán orgullo esas imágenes tienen que ser repensadas de una clave de sensibilización para poner sobre la mesa y decir, ¿a qué costo todo esto? O sea, ¿a qué costo jugar lesionado? ¿A qué costo reproducir estos mensajes? Porque ese niño que está viéndolo, esa niña, el día de mañana va a estar con sangre y va a decir, no, yo tengo que seguir porque cosa, y no siempre hay que seguir. Perder no está mal, el error forma parte del aprendizaje, y tener miedo, por ejemplo, que es otro concepto que se hace cuerpo a veces, no está mal. Desmitifiquemos que está mal tener miedo, tener nervios, nos pasa a todos antes de una final deportiva, previo a un comienzo laboral, previo a una entrevista laboral, previo a una situación importante a nivel personal. Entonces, el miedo que está mal es ese que paraliza, que clausura una respuesta, pero el miedo que nos mantiene en vigilia y nos permite motorizar acciones o una respuesta o sacar adrenalina de uno mismo no está mal, y tenemos que empezar a posibilitar que tener miedo no es sinónimo de ser un cagón, como se dice en la jerga deportiva, sino que tener miedo es algo de una persona. Así que el mundo de las emociones se hace cuerpo y uno somatiza muchas veces. Me ha pasado el tener muchos problemas personales y estar jugando y un desgarro, un esguince, cualquier cosa que se hace cuerpo. Entonces el discurso se hace cuerpo y tenemos que empezar a cambiar de acá para después cambiar el resto de las cosas. Sí, me hace un montón de sentido lo que planteáis. Volvemos, chiquillos, volvemos aquí a la cancha. Ya ahí estamos ya viviendo los últimos minutos del partido. Agradecemos ahí las personas que se han conectado, quienes han participado. Por ahí vía Claudio Duarte, un conocido cercano, ¿cierto? Ahí de Hernán también, mandando sus saludos. Así que también le devolvemos con borra interna ese saludo. Y vamos a irnos con un temita. Para poder volver con lo último ya, las despedidas, ¿cierto? Las siempre difíciles despedidas. Así que doy el pase al Tata Barahona, cantautor aquí chileno, con No le entregues el poder. La cancha de esta gambeta popular, ya estamos llegando a los últimos minutos. Agradecemos también ahí nuevamente a Hernán, Diego, a Rafael, que también destinó tiempo, ¿cierto? Y experiencia y reflexiones para jugar este partido, este picadito. Vamos a dar las últimas ya reflexiones. Invitamos a nuestros compañeros, ¿cierto?, que están siendo parte de este equipo titular, a compartir lo último, si es que quedó alguna temática, algún concepto que quieran compartir, ¿no es cierto?, alguna recomendación, y también sumarlo con las despedidas finales. Así que le doy el pase al Diego. ¿Les parece? Ahí, Diego. Bueno, a ver, está bueno tener estos espacios, de poder hablar de estos temas y que se pueda ir dando, se pueda hacer visibilizando, como decía Hernán, cada vez ir dando más visibilidad a esta temática, ahora reconociendo que también hay un día que tiene como característica la lucha contra esta forma de discriminación dentro de las canchas, en el deporte, principalmente en el fútbol. Creo que seguir sumando la idea es poder seguir como agregando más herramientas. Yo que sé, también quedé pensando, por ejemplo, que también otro movimiento que se hizo fue algo que también se puede usar como disparador, fue cuando salió en el Mundial, no me acuerdo qué año, el Mundial en Rusia, cuando salió el de Teis Sport, el Spot Putin, todo lo que hizo eso también, y que demuestra la relación que existe en el fútbol en Latinoamérica, y cuando intentó toda la discriminación que se realizó sobre la población gay,
directamente en este comercial, que también ese reclamo también me permitió ver que la mirada que tenemos latinoamericana sobre el fútbol es muy distinta a la mirada europea, porque también como vi una diferencia que no sé si va para ampliar o no, pero que, a ver, sí, ya lo amplío y le agrego, que ese spot, también hablando con un amigo de España, no encontraba homofobia, mientras que en Latinoamérica veíamos mucha homofobia en ese spot. Veíamos muchas situaciones de discriminación a la homosexualidad. Y este amigo español encontró, él trabajando también en una embajada, trabajando con distintas embajadas, encontró que siempre los que veían homofobia era la gente de Latinoamérica, mientras que en otros lugares, mientras en Europa no veían. Empecé yo también con gente que trabaja de la psicología, gente activistas LGBT, a ver qué pasaba esto allá en España y acá en Argentina y Uruguay, y resulta que hay una mirada muy distinta. Reconocer que el fútbol que tenemos acá en Latinoamérica es muy distinto a lo que puede ser el fútbol europeo en su vivencia, en su forma de sentir al fútbol. Tal vez sea un error, tal vez de conocimiento, pero encontré esa, por lo menos, diferenciación de lo que es para Latinoamérica el fútbol, lo que representa este deporte, principalmente para Uruguay lo veo como lo que puede representar para otros países. Entonces, tener en cuenta eso de que al estar trabajando en Latinoamérica el sistema de diversidad sexual, son temas también que tocan mucho la identidad de la masculinidad heterosexual. Tocan mucho esos lugares que generan mucho contacto con la propia identidad de los varones que participan y toda la resistencia que pueden haber, toda la violencia que puede recibirse para defender esto. No sé si recomendar, si quieren, en internet está mi trabajo que se llama Por ese puto jugador, está ahí, también está como artículo en un libro que salió de ICES, de acá, del Grupo de Estudios Sociales y Culturales del Deporte, con Bruno Mora, Federico, Martina Pastorino. Ahí también se pudo, por lo menos, agregar parte del texto ese que puede servir. Y también el libro este que mencioné, Corre como niña, también me gustó mucho todo el tema, eso es bastante nuevo también el libro, todo el tema, obviamente, de una mirada allá me refiero a España, pero que un libro que me gustó pila también el trabajar estos temas de género y de diversidad dentro del deporte. No sé, películas hay también para poder ver y todo lo que podamos sumarnos entre nosotros puede ser útil para poder hacer como una resistencia y que el día de mañana, como le dije acá a los compañeros, el día de mañana que en Latinoamérica salga un jugador diciendo vengo a presentar a mi novio y todo eso se pueda generar sin ninguna violencia y sin que esa persona sea expulsada, sin que esa persona sienta que tenga que tener una doble vida, sin que esa persona sienta que tiene que irse a ese espacio por la violencia que existe, ese día es como diciendo, bueno, llegamos a algo, cambio de tema. Hernán. Bacán, bacán. Qué bonito eso que nos entrega el Diego, yo creo que tiene que ver con esa esperanza también, po, ¿cachai? Con que la lucha también podamos reconocerle como un objetivo, no un fin, pero sí decir ya queremos llegar para allá, creo que algo que nos hace harta falta, harta falta el Versa que no quiere perderse la transmisión. Que nos hace como harta falta también, que creo que nos puede como ordenar un poquito, nos puede como sacar como estas trincheras a veces más individuales, sino que poder hacerla colectiva. Yo como mensaje final, bueno, agradecer al Andrés, al Arturo que está en las perillas, que nos vemos nosotros acá, pero no se ve como en la transmisión, yo creo, al Pato, que siempre con la buena onda, el cariño y esa energía como que nos tira, que nos hace como que una bonita como invitación al diálogo. Y al Diego, que un placer conocerlo, pucha, estuve de acuerdo con todo lo que dijiste, hermano, así que bacán eso. Y ahí tomé como algunas notas también de lo que dijiste, estas recomendaciones en los textos, todo eso. Así que vamos a leer tu artículo, hermano. Sí o sí lo vamos a leer y lo vamos a recomendar, guachito. Como palabras como finales, más que nada yo creo que hay que tener como la esperanza de otro fútbol y esa esperanza quizás nos puede servir como brújula, lo antagónico a este sistema patriarcal, po, que tiene que ver con los afectos, ya que tiene que ver con los afectos, los cuidados. Eso puede ser como nuestra bandera, nuestro lienzo que tenemos que colgar en nuestro estadio, en estos partidos que hemos ido perdiendo, es verdad, pero yo creo que lo vamos a dar vuelta porque tenemos un equipo con menos renombre, pero jugamos mejor a la pelota porque la pelotita tiene que estar al menos tiene que estar orientada desde los cuidados, desde los afectos, y yo creo que ese
tipo de práctica puede fisurar este sistema. Y llamado también a los varones a traicionar estos mandatos, yo creo que más que modificarlo a veces o reflexionarlo, hay que traicionarlo, cabros, compañeros, amigos que nos están escuchando. Y la traición no tiene que ver con algo muy grande, tiene que ver con llevarlo a nuestras prácticas cotidianas, ya a prefigurarlo, dirían los marxistas gramscianos, ya que es prefigurar nuestra lucha y nuestra esperanza en el día a día. Y en el día a día se ve cuando nos preocupamos por el otro, nos preocupamos por la otra, por el otro, cuando preguntamos cómo estamos, cuando tratamos de abortar esa competencia y tratamos de escucharnos y abandonar como esa competencia que no ha hecho tanto mal. Dicen por ahí que donde hay competencia hay guerra. Entonces también creo que podemos como tomar eso como punto de referencia. Creo que estos pasos justamente están fisurando, están rompiendo esta historia única que se ha construido sobre el fútbol y una manera de romperla justamente mediante esta traición a esos mandatos, pero también la visibilización de las prácticas de resistencia. Como recomendación, también voy a ocupar la misma técnica del Diego, voy a recomendar el colectivo Pelota al Piso, que nos sigan ahí en Instagram, donde están los hermanitos que antes los nombré, pero los voy a nombrar de nuevo: el Claudio Duarte ahí que ya comentó, el Johnny, el Juan Lagos, el Johnny y el Panchito Faría, que además estamos hace un tiempo con algunos programas, que fue el podcast de Pelota al Piso, que tiene un material pedagógico, que fuimos analizando cada uno de los invitados, donde conversamos hartas cosas, también interesantes. Están en todas las plataformas los programas, en Spotify, Apple Music y YouTube. Y entonces ahí nos pueden como escuchar desde la humildad, lo tratamos de hacer como con cariño, ¿ya? Y además estamos hace un tiempo compartiendo columnas que también esperamos en algún momento poder publicarla para que sea más fácil compartirla, y donde hablamos de diferentes temas. Quizá ocupamos como excusa el fútbol, pero el fútbol está en todos lados. Podemos interpretar, bueno, decían por ahí que el fútbol, la vida se podía interpretar con la pelotita, y creo que ahí se ha construido algo muy lindo también, que cuando empezamos como a reflexionar y a cuestionar como estos mandatos, este sistema como patriarcal, lo primero que se nos vienen son esos campos de entrenamiento, como decía anteriormente, hegemónicos como el fútbol. Pero también nos gusta, po. A mí me gusta, me sigue doliendo la guata cuando voy al estadio, sigo sufriendo. Soy hincha de un equipo que pucha que sufrimos, soy hincha de la Universidad de Chile, que para uno los requisitos para ser hincha de la U es que te guste llorar, te guste sufrir, ¿ya? Y te guste estar abajo de un gran equipo acá en Chile, que es el Colo-Colo, que no podemos ganarle esos estadios hace muchos años, y nos doblega casi en Copa, pero igual ahí seguimos como sufriendo, porque creo que hay otra forma de verlo, porque ese sufrimiento somos capaces de modificarlo en alegría. Transformarlo en alegría, en unión, en compañerismo. También esas son cosas lindas del fútbol que al menos a mí no me gustaría dejar. Yo vengo de un barrio, una población 30 de marzo en San Antonio, donde el fútbol fue cuna de socialización, fue cuna de conocer mi barrio. Gracias a la pelota yo empecé como a conocer mi barrio, mi pasaje, por las pichangas, que se nos queda chico en otro pasaje, en otra calle, entonces íbamos a jugar con otra calle, después con otra calle, así íbamos conociendo la pobla, y después conocíamos a todos los cabros, esa pichanguita los días domingos, esos campeonatos los días domingos, donde uno se iba a sentar en esa galería y pensaba que era todo, ¿cachai? Que estaba viendo el mejor fútbol, que no estaba ni ahí con ver el fútbol, que en esa época daban el fútbol italiano en el TVN, que iba a ver el fútbol de barrio, era mucho más entretenido, y eso no hay que perderlo, eso hay que rescatarlo, y todavía está ahí. Además también, y para terminar, me gustaría como recalcar que justamente estas reflexiones, como también las reflexiones de la masculinidad, de esta reflexiones despatriarcalizadoras, también vienen desde el mundo de los feminismos, vienen desde el mundo de las compañeras, y una vez más también en el fútbol logran fisurar esta historia única, y nos tienen muchas veces acá hablando de ello. Así que también reconocer y saludar a las cabras que están poniendo el cuerpo, no tan solo en la hinchada, no tan solo en el fútbol como profesional, sino que en cada una de las canchas de barrio donde se la están tomando en cada noche después de las pegas, donde van un ratito a estirar las patas y a jugar 2 horitas la pelota. Así que dedicado a lo que vive en el fútbol, en el barrio, a lo que vive en el fútbol como una pasión y no como un negocio. Así que vamos todavía, que yo creo que la lucha es larga, pero encontrándolo y dialogando así se hace súper entretenido, porque es re lindo. Así que abracitos a todos y a mis amiguites que me han estado hablando por el WhatsApp, que están viendo como programa. Así que saludos gigantes a los cabres de Quillota que están viendo por allá. Así que eso.
Pues Hernán, le doy el pase a mi compañero hoy día, pues de programa, el Andrés. Si queréis decir palabritas, lo que sea. Estáis muteado. Muchísimas gracias para Diego, para Hernán, para el Rafa. Pato, no, igual, muchísimas gracias por la compañía, por este programa. A quienes nos acompañaron en la transmisión el día de hoy también, un abrazo ferviente y nada, seguimos hacia adelante. Ya para cerrar, pues quiero hacerle una invitación a todos los jóvenes en Latinoamérica, a los jóvenes colombianos en Latinoamérica, a que se acerquen esta semana a las urnas. Y acá en Colombia, para que nos acerquemos los jóvenes, la movilización más grande que podemos hacer, los jóvenes en Colombia este 29 de mayo es saliendo a votar. Ya saben, el cambio es en primera. Gracias. Gracias, Y a Andrés. sacar a la derecha de América Latina, por favor, a sacar a la derecha de América Latina. Y ahora ya, vamos, Esa. a tomarnos todo. Esa, no le entreguemos el poder, no le entreguemos el poder. Como decía el Tata Barahona, Claro, sí, ya dándole. saben por quién tienen que votar por allá, sí. Me quiero sumar igual a las palabritas, los últimos conceptos, ¿cierto? Hacer esta también, como bien decía el Hernán, no dejar de mirar a las compañeras como las que en realidad iniciaron la jugada, ¿cierto? Y a veces, lo hago en el Rafa en la entrevista, a veces la pelota a nosotros nos llega como de sopetón y no sabemos pararla y nos incomoda, nos duele, nos defendemos de esa pelota y después vamos cachando, oye, parece que algo está ocurriendo con eso, hay que aprender a bajar esa pelota, ¿cierto? Entonces estamos en ese proceso. Agradecemos tanto la disposición, la claridad, agradecemos también eso, el afecto también al momento de compartir las ideas, como decíamos, desde el cariño. Creemos que ahí se pueden hacer otras jugadas de otros colores. Agradecemos también a la gente que estuvo compartiendo, en este caso el programa, quienes estuvieron viendo. Se viene el próximo jueves un nuevo programa donde vamos a hablar sobre fútbol y derechos humanos. Vamos a compartir también, asociado a lo que ocurrió en las calles, también algo al menos de los derechos humanos que ocurrieron en las calles no hace mucho tiempo, incluso lamentablemente en Latinoamérica, con las distintas revueltas. Y también cómo estos derechos humanos se gestionan, ¿cierto? Se van trabajando desde distintas comisiones también y organizaciones. Vamos a tener gente argentina, compañeros de Chile que han trabajado también sobre esto y otros lugares. Así que súper invitada a seguir sintonizando la Gambeta Popular. Y me despido, pues, por acá, Patricio de Edición El Quinto Bote, saludamos al Fútbol Rebelde Ecuador, Andresito, ¿cierto? Al Pato también de Pelota No Se Mancha, a la profe Tati de la Pelota Rebelde de Bogotá y obviamente a Arturo también de la Pelota Rebelde también, quien está haciendo todo el trabajo, como decían, que no se ve pero que está presente. Así que eso pues, abracitos a todos, que tengan ahí buenos descansos y vamos por ese fútbol popular, rebelde popular, pero para todos. Eso. Exacto. Aguante. Chau, chau.